muchas gracias por estar acá, muchas gracias por coincidir. Les doy la bienvenida de nuevo y les agradezco. Bien, fíjense que hoy quiero hablar con respecto a el autoconcepto y el tema de la nueva versión de la persona específica. Fíjense en lo siguiente, ¿cómo puedo construir un concepto saludable de mí mismo? Porque a través de las experiencias, de lo que se ha aceptado verdadero, de lo que hemos escuchado, visto, etcétera, podemos haber construido un autoconcepto un tanto distorsionado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Evalúo sin juicio, evalúo acríticamente cómo me estoy percibiendo. Es decir, es que yo soy esto, o sea, lo voy a tomar como excusa para condenarme y enjuiciarme. No, es sencillamente para determinar cómo moverme o hacia dónde me muevo partiendo de este concepto propio que pueda tener en este momento. O también puedo sencillamente definir cómo deseo ser vista por el mundo, cuál sería mi versión más elevada. Por supuesto, esto es integral. Aquí podemos incluir las relaciones, la salud, la belleza física, la inteligencia, o sea, absolutamente todos los elementos que yo quiera añadir, puedo hacerlo. Esto, por supuesto, lleva a una autoestima saludable y también a relaciones que correspondan a ese nuevo concepto. ¿Qué hago? Construyo afirmaciones, decretos de lo que sería mi versión más elevada, la versión que yo deseo encarnar. Estamos atentos durante el día de solo contarnos esa versión, no permitir más creencias que no son ciertas respecto a nosotros mismos, porque siendo la divinidad, siendo Dios, siendo la conciencia, lo máximo, la verdad es que para mí, yo lo veo así, no es justo encarnar una versión menos que divina. Entonces estoy atento durante el día que esa sea la versión mía que estoy encarnando. Probablemente, sobre todo al principio, tenemos que tal vez repetirlo, recordarlo a través del día. Es decir, hacerlo intencionalmente. Y esto es algo, por supuesto, que yo misma puse en práctica. Definí cuál es la versión de mí misma que deseo proyectar, que deseo exteriorizar, que deseo como experiencia. Y sencillamente empiezo a hablarme como si soy esa versión. En un principio tal vez requiera práctica porque el hábito no es hacia esa versión. Pero mientras más lo practico, más sencillo va a ser. Y nuestro sistema de creencias, por supuesto, al cambiar de estado, va a cambiar. Ahora, el tema de la persona específica, fíjense en lo siguiente. Tal vez yo tengo un concepto muy elevado de mí misma y lo he tenido experiencia con algunas personas. Tiene un concepto muy elevado de sí mismos y una autoestima saludable y sin embargo, o aparentemente es así, y sin embargo cuando se trata del tema de la persona en la relación, entonces aún siguen experimentando, no se sienten valorados, amados, etc. ¿Por qué puede pasar esto? Esto puede pasar, una de las razones es porque hay una historia con la persona en cuestión o con la versión de esa persona que está en 3D, que se ha manifestado y que por supuesto la mente ha guardado como experiencia, lo ha memorizado. Entonces cuando por ejemplo se habla de, estoy
quiero manifestar la mejor versión de Pedrito, pero resulta de que Pedro, la experiencia que tuve con Pedro fue desde deslealtad, de que no me daba valor, de que no me respetaba. Bien, ¿qué hacer entonces? Me muevo a una versión de mí misma que está experimentando una mejor versión de Pedro, que no es la que está en 3D, que no es la que mi mente me está planteando. Y esto lo considero muy importante de recordar. Fíjense en lo siguiente. ¿Qué estoy pensando, qué estoy creyendo de mí cierto con respecto a la relación? ¿Qué papel estoy dando al otro? Y si yo me siento bien conmigo mismo y considero que tengo una autoestima saludable, aún así voy a evaluar, tal vez en el caso de esta persona, cómo me estoy sintiendo, que me lleva a seguirme moviendo o a aceptar cosas diferentes y mejoradas de mí mismo. Y fíjense también en esto. Si yo permanezco en la anterior versión de esta persona, la persona a la que le di el papel de que me engañara, de que hiciera esto, de que hiciera lo otro, o con la que tuve esta experiencia, y yo deseo otra versión diferente, que corresponde también a una versión diferente, más elevada de mí mismo, ¿cómo permito que esta nueva versión que está en 4D, que es la que afirmo mentalmente, que es en la que permanezco algún tiempo, cómo permito a esta versión exteriorizarse cuando sigo enfocando, manteniendo vivo o viva en mi mente esta antigua versión? Y era lo que le decía a algunas de las chicas en estos últimos días. Debemos darle permiso a lo que sea que se encargue, que por supuesto todos somos nosotros mismos, pero sabemos que el subconsciente que se encarga de proyectar la experiencia y las leyes que se encargan de todo esto, debemos conceder el permiso. ¿Cómo concedemos ese permiso? No resistiendo. ¿Y cómo no resisto? Dejo de enfocar lo que no quiero, dejo de enfocar lo que no me gusta. Porque si yo estoy diciendo que tengo esta relación con esta persona, que me respeta, que me valora, le estoy dando un nuevo papel, que está conmigo solamente, que tenemos una relación exclusiva, que me ama, me valora, me respeta. Y a su vez yo me estoy moviendo en mi concepto propio y me acepto amada, valorada, respetada, digna, merecedora, merecedor, amado. ¿Cómo yo permito a esa versión 4 de exteriorizarse cuando mantengo en mi mente, en mi conciencia activa, la vieja historia? Si ya yo soy esta persona que está disfrutando de esta relación, no lo contradigo afirmando o sosteniendo lo opuesto. Si ya yo tengo en 3D a la persona específica durmiendo conmigo o al lado mío, no lo negaría. Bien, el mundo interno es el mundo real. El mundo interno es tan o más real que lo que estamos percibiendo con los sentidos. Entonces, cuando aseguramos que tenemos a esta persona y vacilamos, ¿qué es lo que sucede? Estamos seleccionando de nuevo la vieja versión y en esa versión creemos. Esa versión no requerimos asumirlo porque ya lo asumimos, ya lo creemos. Somos conscientes de esa versión. ¿Por qué? Porque se está exteriorizando en 3D, porque tengo referencias en mi memoria de esta relación.
Entonces, fíjense, y es así como yo lo veo y como lo practico. Yo me estoy sintonizando con una versión diferente, que no es la versión que está en 3D, no es la versión que se ha memorizado, no es la versión de la historia, la que sea. Es una nueva versión, infinitas versiones, tanto de esa persona como mías, existen. Ahora yo encarno la versión mía que experimenta esa mejorada versión. Entonces, está libre, me adora, me quiere, me mima, me cuida, está pendiente de mí, es atento conmigo, vive conmigo, estoy casada, casado con él, con ella. A esa versión es que nos mantenemos leales y no estamos tomando con la conciencia de la versión 3D, porque de esa manera no permitimos que la versión 4D se exteriorice. Es como que si estamos sosteniendo la atención en las dos versiones. La versión 3D se deja ir. ¿Cómo la dejo ir? La desenfoco. Y solo enfoco intencionalmente la versión que me conviene. Lealtad a la 4D, lealtad a mi imaginación, lealtad a mi mundo interno, que es el ahora, que es el presente, que es el mundo real. La 3D es historia vieja. Como dice Neville, está muerto. Entonces dejo que los muertos entierren a los muertos. Lo dejo en paz. No me interesa esta versión. Me interesa mi mejor versión y la mejor versión de esta persona, o la versión que yo considero mejor o adecuada para mí o conveniente para mí. De esa manera no resisto, de esa manera lo permito, y también, por supuesto, me voy a sentir bien, porque ni tengo por qué reaccionar a la vieja versión, que ojo, siempre les digo, no está mal o bien reaccionar, pero mientras menos reacciono, más me enfoco en lo que quiero. Digamos que es como una especie de distracción. Pero también es válido dentro de todo esto. Cada conciencia está experimentándolo. Llegamos a un punto en el que ya no reaccionas. O reaccionas menos. O lo ves desde otra perspectiva. Pero lo que quiero decir es, mientras menos enfoquemos la versión 3D y más enfoquemos la versión que ya está experimentando esto, que ya tiene esto, ya está hecho realmente, porque recordemos que la realidad es interna, es de adentro hacia afuera, entre comillas. Afuera es un resultado, afuera es una proyección, una realidad proyectada de pensamientos y estado del ser anteriores. Entonces desenfoco deliberada e intencionalmente esa versión y me disciplino, educo mi mente solo para habitar el estado de la persona que ya está experimentando esta diferente versión. Bien, espero que este mensaje resuene con ustedes, espero que de alguna manera pueda contribuir. Les agradezco todo su cariño, todo lo que me expresan, y bueno, seguimos por acá. Un abrazo para ustedes.